tener el descanso de tener que escucharme todas las noches. Amén. Así que, gracias. Gracias. Así que estamos contentos, estamos gozosos de el estudio de hoy. Amén. Así que les recuerdo que mañana es nuestra última noche que vamos a tener presentación. Viernes, mañana terminamos, ¿verdad? Y mañana vamos a estar regalando la revista de Daniel y Apocalipsis. Amén. No solamente recuerda que es para nuestros invitados, sino también para aquellos que traen invitados. Amén. Así que si usted ha tenido un invitado y ha venido, no ha faltado, asegure que venga mañana. Jálele la oreja, haga lo que tenga que hacer para que pueda venir mañana, para que se pueda llevar el regalo. Y usted también, es una revista fascinante que va y abunda sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis de una manera muy, muy interesante, muy sabroso. Así que no queremos que usted se pierda esa bendición. Así que venga mañana, traiga a su invitado para que pueda venir y disfrutar con nosotros. Amén. El tema de mañana se titula La esposa del Cordero de Apocalipsis. La profecía dice que Cristo viene a buscar ¿a quién? Cristo viene a buscar a su esposa. La pregunta que vamos a contestar mañana entonces es: ¿quién es la esposa del Cordero? Amén. Mañana vamos a entrar en esa, regresar a Apocalipsis capítulo 12, donde habla de la mujer. Y vamos a ver exactamente, vamos a mirar varias profecías que nos van a ayudar a identificar a la esposa del Cordero. Amén. Luego el sábado, recuerda que estamos aquí, comenzamos ¿a qué hora? A las 9 está lo que llamamos la escuela sabática. Y luego a las 10 yo entonces voy a tener un estudio sobre las 7 plagas posteriores de Apocalipsis. El sábado de la mañana vamos a estudiar Apocalipsis 16 y lo dividimos en dos partes. La primera parte en el culto divino. Las 7 plagas, vamos a estudiar la primera mitad, y luego en el culto divino, en la escuela sabática el primero, y luego el segundo en el culto divino, la guerra del Armagedón, la segunda parte de Apocalipsis capítulo 16. Y que recuerden que las 7 plagas postreras, la guerra del Armagedón, en otras palabras, Apocalipsis 16 está detallando y escribiendo y explicando el fin de este mundo. ¿Están conmigo? Es el fin de este mundo. Está hablando Apocalipsis capítulo 16 cuando cierra la gracia, cuando se acabó la misericordia de Dios y cuando empiezan a caer las 7 plagas de la ira de Dios, que van a deshacer ¿qué cosa? ¿Quién recuerda? Van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Eso lo vamos a estudiar el sábado en la mañana. Sabroso. Luego recuerden que hay almuerzo para aquellos que están aquí con nosotros en la iglesia de Bel-Air. Y luego entonces regresamos a las 5. Les recuerdo que a las 4 vamos a tener aquí los muchachos de Conexión Juvenil TV van a hacer una entrevista para grabar, porque las personas siempre están preguntando por mi testimonio, y yo entonces prefiero tomar un momento y darlo de una vez y no tener que estar repitiéndolo 15 veces, porque si no, ¿verdad? Entonces la versión cada vez que la repito se va más corta y básicamente uno dice, bueno, estaba perdido y me salvé, ¿verdad? Así que para entonces desglosarlo con más calma, eso es a las 4 si a usted le interesa. Luego a las 5 tenemos el último tema, las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis. Vamos a ir terminando con los últimos 3 capítulos de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Vamos a estudiar qué es eso. Dice la Biblia que Satanás será atado, ¿verdad? En el abismo, y nos habla de ese periodo de tiempo llamado el milenio. Así que vamos a estudiar y entender eso, y con eso vamos a concluir, y luego terminamos con una ceremonia bautismal. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya vemos que hay varias personas más. Ya tuvimos una primera ronda. Vamos a tener otra ceremonia bautismal para este sábado. Así que si hay alguien que aún no ha bajado las aguas bautismales, aún no ha sellado su vida con el Señor, le exhortamos entonces a que dé el paso hacia el frente. Amén. Del paso hacia el frente, la mejor decisión de tu vida. No tienes nada que perder y tienes todo para ganar. Amén. Así que se puede acercar a mí, se puede acercar a cualquiera de los dirigentes de la iglesia, dejarnos saber, y nosotros entonces con mucho gusto, si no están listos para este sábado, pues el próximo ceremonia bautismal, para eso está la iglesia. Pero el tema de esta noche, familia, se titula Los 144,000 de Apocalipsis y la victoria sobre el pecado. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, por favor, hágalo conmigo, si no puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra. Dice así: Señor Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos concede de estar aquí nuevamente en tu santa casa, tu casa de oración. Y vinimos, Padre, a estudiar un tema sumamente importante, sumamente sabroso, profético, sobre
la preparación para la tribulación. Ayúdanos, Padre, dirígenos y fortalécenos para que podamos ver cómo tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos habla, nos capacita, nos da el discernimiento, la sabiduría, todo lo necesario, la fe, para que podamos estar en pie en el tiempo final. Gracias por esta bendición, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, hemos estado estudiando durante esta última semana lo que yo le titulo la preparación para la tribulación. Amén. Porque la Biblia dice, familia, como ya hemos visto y como Cristo explica en Mateo capítulo 24, que el fin vendrá pronto. Así como en los días de Noé, así será cuando. Así será antes de la venida de Cristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y vemos que entonces en el santuario está explicado, está detallado el plan de salvación, incluyendo la preparación necesaria para el tiempo final. Vamos a dar un repasito, a ver, ¿qué es el plan de salvación? A ver si recuerdan, hace como 2 semanas que no lo hablamos. ¿Qué es el plan de salvación? Que podamos estar, muy bien, ¿se acuerdan? Que podamos morar, ¿dónde? ¿En la presencia de quién? En la presencia de Dios. Pregunta, ¿por qué no podemos morar en la presencia de Dios? Por culpa del pecado. Entonces, en el santuario está explicado, detallado, ¿qué cosa? El plan de salvación, en donde Dios nos va a hacer ¿qué? Dios nos va a separar del pecado. ¿Para qué Dios nos quiere separar del pecado? Para que podamos morar con Él, amén. Así que Dios tiene que separar el pecado del ser humano, y el proceso de la salvación, el proceso comienza en ¿dónde? En el santuario. ¿Están conmigo? En el santuario está explicado y detallado todo este proceso. Y recuerden que así como el santuario está dividido en 3 partes, también el plan de salvación está dividido en 3 partes. Vamos a ver cuál es la primera dimensión del plan de salvación. El perdón de los pecados. Muy bien, ¿verdad? Ahí aplicaría al patio. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego Dios no solamente quiere perdonar tus pecados, sino que Dios también quiere darte ¿qué? La victoria sobre el pecado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego, familia, que Dios no solamente quiere perdonar tus pecados, Dios no solamente quiere darte la victoria sobre el pecado, sino que Dios va eventualmente a hacer ¿qué? A erradicar y eliminar el pecado y la maldad de este mundo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y esas 3 fases, ¿verdad? También se explican y se ven en el ministerio de salvación de Cristo Jesús, que también está dividido en ¿cuántas partes? En 3 partes. La primera es como Cordero, ¿verdad? El perdón de los pecados, que es la justificación. Pero luego la segunda dimensión es que la fase de Cristo como sacerdote, y eso se conoce como la santificación. Y la tercera es cuando Cristo regrese como rey, que será la fase de glorificación. ¿Cuántos dicen amén? Y esta familia entonces es como Cristo, ¿verdad? Como Cristo por medio de sus diferentes facetas. Como Salvador es como Cristo entonces es que nos hace posible que podamos morar nuevamente en la presencia de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Y la intercesión de Cristo. Ahora, estamos estudiando y hemos visto que los pasos para regresar a la presencia de Dios, y ayer empezamos a analizarlo, pero desde la perspectiva del Espíritu Santo. Amén. Desde la obra del Espíritu Santo. Y vimos que el Espíritu Santo también tiene, dentro del plan de salvación, también tiene su rol, su parte. ¿Cuántos dicen amén? Y ayer vimos que cuál era la primera parte, o la primera parte del Espíritu Santo en el plan de salvación. ¿Cuál era? ¿Quién recuerda? Número 1 es convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Pecado, justicia y juicio, nuevamente, ¿verdad? Mirando esas 3 fases. El Espíritu Santo también está obrando en todo momento por medio de la intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial. Amén. Pero luego que el Espíritu Santo te convence, ¿cuál es la próxima? Si recuerdan, ayer lo estudiamos, que estudiamos el tema del bautismo del Espíritu Santo. Luego viene ¿qué? El Espíritu Santo no solamente te convence del pecado, sino que el Espíritu Santo ahora quiere hacer ¿qué? Convertirte del pecado, amén, santificarnos, purificarnos, limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero vimos ayer que ahí no termina la obra del Espíritu Santo, porque la obra de la santificación, ¿verdad? Comienza, pero es un proceso, ¿verdad? Recuerden que la conversión no es en un instante, la conversión es un proceso, la salvación es un proceso y hay etapas. Y vimos que la culminación de la santificación, la culminación de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano es que lleguemos a ser ¿qué? ¿Quién recuerda lo que estudiamos ayer? Que seamos ¿qué?
llenos del Espíritu Santo, bautizados. Recuerden la palabra, el concepto de bautismo significa o implica estar completamente cubierto por, totalmente lleno por, amén. Así que a medida que el Espíritu Santo entra en ti, ¿qué es lo que va haciendo? Como una semilla va creciendo, y a medida que usted va estudiando, ¿verdad? Va orando, haciendo las cosas, entonces usted va recibiendo más y más. Y por eso cuando miramos el primer mueble, ¿cuál es? En el plan de salvación, el Espíritu Santo te convence. ¿Cuántos dicen amén? Te convence, te lleva a Cristo, te empuja a Cristo, para que sepas y entendamos que el único que puede llenar este vacío, el único que puede explicar y entender el mundo, las cosas como son, por qué somos como somos y cómo resolverlo, todo comienza en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Amén. Pero luego vemos que el segundo paso en el plan de salvación, ¿cuál es? Viniste a la cruz del Calvario, te arrepentiste. ¿Cuál es el próximo paso según Pedro? En Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí comienza entonces, es el bautismo, el funeral más deseado, enterrar, ¿verdad? Poner el viejo yo, ahogar el viejo yo, pero el viejo yo nada, ¿verdad? Así que ese hay que ahogarlo todos los días, ¿verdad que sí? Pero ahí comienza con ese proceso del bautismo, familia. Entonces dice Hechos capítulo 2, 38 que recibimos al Espíritu Santo, amén. Y ahí el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra santificadora, ¿verdad? Y luego fuimos al lugar santo. ¿Y cuáles son los tres muebles en el lugar santo? Los panes de la proposición. ¿Qué más? El altar de incienso y el candelabro. ¿Y qué representa? ¿Verdad? La palabra de Dios, el pan. El altar de incienso, ¿qué cosa? La oración, la mano derecha e izquierda diariamente el cristiano ahí. Por medio, sobrenaturalmente, pidiendo la dirección, habíamos estudiado ayer, buscando el Señor. Entonces viene, esa es la experiencia del lugar santo. Pero luego de eso, ¿qué viene? La parte de qué, del candelabro. ¿Qué es el candelabro? A medida que usted vaya estudiando y orando diariamente, ¿qué va sucediendo? El Espíritu Santo va transformando ese carácter, va cambiando el carácter, va renovando, restaurando el carácter de Dios en nosotros. ¿Y qué pasa? La gloria de Dios se refleja, ¿verdad? Y esa transformación que el Espíritu Santo hace por medio del estudio de la palabra y la oración, ¿qué ocurre? Entonces, como el carácter está cambiando, ¿qué cambia automáticamente? Las obras. ¿Y qué vas haciendo? Te vas apartando poco a poco, amén. Te vas alejando de las cosas de antes, los lugares que frecuentaba, las palabras que decía, las cosas que hacía. Todo va cambiando poco a poco y el Espíritu Santo nos va renovando y limpiando. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es la fase de la testificación, familia. Esto es la base de la convivencia diaria. Pero luego vimos que también una experiencia o no en el lugar santísimo. Porque Cristo entró ¿en dónde? En el lugar santísimo, ¿en qué año? En el 1844, en esta última fase de él, en su fase sacerdotal. Y vimos entonces que ¿qué está en el lugar santísimo? ¿Qué está en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Y qué estaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. Noten algo, familia, que los 10 mandamientos aparecen en el lugar santísimo y sin embargo, para recibir el perdón de los pecados, era en el principio, ¿sí o no? Era en el lugar, en el patio, donde primero tú vas a arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? De tus pecados. Si el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Así que noten que la ley de Dios aparece en el comienzo y también aparece ¿cuándo? En el final. Significa que hay una aplicación profética, escatológica en cuanto a los 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo vamos a ver un poquito en esta noche. Y luego vimos que también ¿qué más estaba dentro del arca del pacto? Estaba el maná, ¿verdad? El menú celestial. Dios nos está diciendo y pidiendo que preparémonos para vivir en su morada, amén. Que vayamos dando los pasos para ir cambiando nuestra alimentación. Vimos que está ligado el ayuno, ¿verdad que sí? ¿Para qué el ayuno? ¿Para verme flaco y lindo? No, ¿para qué es el ayuno? Para tener claridad mental, para percibir la voluntad de Dios de manera más clara. ¿Están conmigo? De ir apartándose, ¿verdad? De toda la comida de Babilonia que está haciendo. Nos está enfermando, ¿verdad que sí? Nos enferma, nos desgasta, tanto físicamente, mentalmente. Pero vimos también que en ese concepto del ayuno también es apartarnos ¿de qué? Apartarnos de todas las diversiones del mundo que está también contaminando nuestro cerebro, que está enfermando nuestra mente. Y por eso tenemos un mundo tan enfermo. ¿Por qué? Por todo lo que está entrando dentro de nuestra computadora, dentro de nuestro hard drive,
todo eso está entrando, familia, está contaminando nuestra mente. Y Dios dice, yo quiero santificarte, pero tú te estás llenando de las cosas que contaminan al ser humano. Apártate de esas cosas. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Todas esas cosas Dios nos dice, no sigas viendo, no sigas recibiendo, no te sigas alimentando con las cosas del mundo, dice la palabra de Dios. Y también de qué, de apartarnos de los ídolos del mundo, ¿verdad que sí? Ya no son ídolos levantados, ya no literalmente, sí, yo sé que todavía hay algunos, pero, ¿verdad? Los becerros de oro que todavía andan por ahí, que ponemos primero que Dios, que levantamos por encima de Dios. Todo esto está mencionado, lo hemos ido estudiando, familia. Los ídolos, la mundanalidad. Dios nos está pidiendo que nos santifiquemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego entonces vimos que entonces llega la parte del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Todo eso, familia, es en preparación, ir apartándonos, aferrándonos, limpiándonos para que podamos recibir ¿qué cosa? Para que podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿No lo que dice en Efesios capítulo 3, 18 y 19? Note Pablo, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ¿qué cosa? El amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que podáis ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Pablo le dice a la iglesia? Familia, es en crecimiento, es acercándonos, es profundizando, es conociendo. Es a medida que nos acercamos más y más a Cristo, a medida que pasemos más y más tiempo con Cristo, a medida que nos consagremos más y más. ¿Qué va a pasar? Cuando el amor de Cristo constriñe, cuando nos llene, a medida que nos enamoramos más de Cristo, vamos a aborrecer más al mundo. Amén. Y vamos a ir enamorándonos más. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ir sometiendo, subyugando el yo, para que podamos ser ¿qué? Llenos de toda la ¿qué? Nosotros no entendemos eso. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Increíble. Pregunta, ¿eso pasa de la noche a la mañana? Ser lleno, ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, familia, ¿pasa de la noche a la mañana? No, jamás. Jamás. Y ayer estudiamos el caso de los discípulos. Pregunta, ¿estaba Cristo lleno del Espíritu Santo? ¿Estaba Cristo bautizado del Espíritu Santo? Completamente. ¿Por qué razón es que Cristo siempre estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Él tenía ¿qué cosa? Él tenía un carácter como a imagen y semejanza del Padre. Amén. Y por eso Él podía tener ese poder pleno. Él podía estar lleno del Espíritu Santo. Él tenía acceso al Espíritu Santo todo el tiempo. Amén. Pero ¿y los discípulos? Pregunta, ¿estaban llenos del Espíritu Santo los discípulos durante esos 3 años y medio? Vimos que no, ¿verdad que no? Estuvieron con Cristo 3 años y medio, estaban ahí, vivían con Él, caminaban con Él, pero vimos que no estaban ellos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo eran los discípulos antes, familia? ¿Cómo eran los discípulos antes de la resurrección de Cristo? ¿Eran qué? Cobardes, buscones, ¿verdad? Estaban pensando en posición, estaban buscando cosas mundanales, estaban pensando qué beneficio le voy a yo sacar a seguir a Cristo. ¿Cómo puedo yo beneficiarme? ¿Qué provechos puedo sacar? ¿Cuáles son las riquezas, las posiciones y los lugares que yo puedo encontrar por andar con Cristo? Pregunta, ¿será que estamos nosotros igual? ¿Será que estoy yo viniendo a la iglesia pensando y qué provecho le voy a sacar a esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos los beneficios de ser cristiano. Queremos los privilegios de ser cristiano. Pero no queremos, familia, no queremos subyugar el yo. No queremos llevar a cabo los sacrificios y las luchas y las batallas que necesitan para poder vivir a la altura de Cristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero pregunta, esos mismos cobardes antes de la resurrección de Cristo, ¿qué llegaron a hacer después? ¿Llegaron a hacer qué? Mártires poderosos. ¿Qué fue lo que cambió? La resurrección. Amén. La resurrección cambió todo para esos discípulos. Pregunto, ¿será que necesitamos nosotros una experiencia también con la resurrección de Cristo? ¿Será que nosotros también necesitamos entender, familia? Porque eso fue lo que cambió todo. Y noten, recuerdan lo que Cristo le dijo en Hechos capítulo 1, 5 y 8. Recuerden, este fue el último discurso. Después de 3 años y medio con él le dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros ¿qué?
seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y Cristo le dijo, pero recibirán poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los discípulos habían sido bautizados en agua. Los discípulos iban a la iglesia. Los discípulos estaban con Cristo. Los discípulos estaban ahí y salieron a hacer obra misionera. Los discípulos estaban ahí, pero noten que ¿qué pasa? Que todavía no tenían la madurez espiritual. Todavía no tenían la profundidad. Todavía les faltaba fe. ¿Para qué? Para poder recibir el gran privilegio de ser lleno del Espíritu Santo. Y Cristo le dijo que cuando eso ocurra, entonces iban a hacer ¿qué cosa? Testigos. Y anoche nos preguntamos, pero ¿cómo es posible si 3 años y medio caminaron con Jesucristo? ¿Cómo es que no eran testigos? Pues eran testigos oculares de los eventos y lo que hizo Jesucristo. Pero cuando vimos la palabra testigo en griego es la palabra martus, que significa ¿qué? Un mártir. Es una persona que da su vida por lo que cree. Y ellos no estaban listos. En otras palabras, ellos no eran verdaderos testigos de Cristo. No fue hasta cuándo, hasta que subyugaron todo, hasta que perdieron toda esperanza, hasta que ya no les quedaba más, que entonces dijeron, Señor, solamente de ti podemos depender. Y ahí es que estaban preparados, amén, para ser llenos de todo el poder del Espíritu Santo, porque habían subyugado el yo y querían ser sus instrumentos. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿será que nosotros somos testigos? ¿Será que estamos nosotros? ¿O si será que somos discípulos de Cristo o será que somos miembros de iglesia? Entonces Cristo le dijo en Hechos 2 del 1 al 4, escribió Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Un enfoque, una mente. Ya no estaban buscando privilegios, ya no estaban buscando ubicación, ya no estaban buscando qué era el beneficio de ser cristiano, sino que ellos comprendieron y entendieron después de la persecución, después de saber que su vida corrió peligro, después de no tener nada de esperanza, después de estar perdidos. Entonces, cuando tienen ese encuentro con Cristo Jesús, y Cristo durante 40 días les explica, esta es la misión. Estoy explicándole en 40 días lo que le estaba tratando de decir durante 3 años y medio. ¿Y ahí qué ocurrió? Y de repente vino el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual ¿qué hizo? Llenó toda la casa donde estaban sentados y fueron todos ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El evento que se conoce como la lluvia temprana. ¿Cuál es el propósito de recibir el bautismo del Espíritu Santo, familia? El Espíritu Santo, el propósito era para que ellos tuvieran recibir esa unción total, completa del Espíritu Santo, para poder cumplir la comisión evangélica de llevar el evangelio al mundo. ¿Frente a qué? Frente a la persecución. ¿Están conmigo o no están conmigo? Frente a la muerte. Esos hombres cobardes, ¿qué hicieron? Los rindieron todo y los recibieron todo para poder salir a predicar este mensaje, para predicar el evangelio eterno, que era el tiempo, la verdad presente para ellos tiempos, el plan de salvación. ¿Están conmigo o no están conmigo? Significa que la Biblia, anoche vimos que la Biblia dice que también habrá ¿qué cosa? Una lluvia tardía. Y si la lluvia temprana era para que la iglesia saliera a predicar el mensaje de salvación frente a la persecución, y la iglesia primitiva pasó por eso, significa que la iglesia final también ¿qué va a pasar? También va a pasar por la misma persecución. Y la lluvia tardía caerá para hacer ¿qué cosa? Para preparar al pueblo para llevar este mensaje final al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estamos enfocándonos, en esa preparación, en eso que Dios nos ha llamado. Alguna gente me dicen, pero ven acá, cuando cayó el bautismo del Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas. ¿Verdad que sí? ¿A qué se refiere eso? No se preocupe, que el sábado vamos a hablar de eso. ¿Están conmigo? El sábado vamos a hablar del concepto de lenguas y le voy a mostrar el sábado que la profecía de Apocalipsis dice que así como vino la verdadera lluvia temprana con la iglesia primitiva, así también vendrá la lluvia tardía sobre la iglesia. Pero la profecía dice que la bestia de Apocalipsis, ¿saben lo que va a hacer? La bestia va a también tener su falsificación del día de Pentecostés. El enemigo, dice la profecía, lo vamos a ver el sábado, va a falsificar lo mismo que pasó con la iglesia primitiva, lo va a falsificar también en los tiempos finales, y eso va a ser uno de los grandes engaños que va a unir a todo, a unirse a la bestia. Eso lo vamos a ver el sábado, así que no cunde el pánico, que eso viene por ahí. ¿Están conmigo? Quiero enfocarme en una parte para luego ir.
Pero hay más. Hay más. El bautismo del Espíritu Santo no es solamente para poder predicar el mensaje final frente a la persecución, para poder predicar y llevar la comisión evangélica frente a la muerte, sino también hay otro aspecto más. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Todo eso fue un repasito para ponernos al día por si usted no estaba aquí. Mateo capítulo 24. Y aquí regresamos, ¿verdad? Al fin. Cristo nos advierte sobre las cosas y los eventos que van a pasar. ¿Cuántos están ahí? Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué cosa? No pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun quiénes, los ángeles en los cielos, sino solamente, ¿qué cosa? Mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Ya estudiamos estos versículos. Cristo dice: así como pasó en los días de Noé, así será antes de mi regreso. Pregunta: ¿se está pareciendo la situación en la iglesia a los días de Noé, sí o no? Sí. Estamos muy cerca, pero todavía no hemos llegado al colmo. Pero nos estamos acercando a eso, donde ya la iglesia está reflejando lo que le pasó a la iglesia en el tiempo de Noé. Ahora noten lo que dice Cristo en versículo 42. ¿Qué dice? Velad. ¿Qué nos manda a hacer Cristo? Velad. Dice, velad, pues no sabes a qué hora ha de venir ¿quién? Ha de venir nuestro Señor. ¿Qué nos manda a hacer Cristo, familia? Entonces nos manda a ¿qué? A velad. Noten lo que dice en Mateo 25, versículo 13, en la parábola de las 10 vírgenes. Dice: velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Habría de venir. Pregunta: cuando Cristo nos manda a velad, ¿quiere que nosotros nos paremos fuera de nuestras casas? Ahí está mirando el cielo ahí. Bueno, dijo que hay que estar velando cuando va a venir, así que vamos a estar pendientes. ¿Es eso lo que nos está mandando a hacer Cristo? No. Sabemos que hay una aplicación espiritual, ¿verdad? Porque velar es simplemente estar pendiente. Pero ¿cómo estamos pendientes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Noten cómo lo explica también en Lucas 21, 33 al 36. Dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, ¿verdad? Comiendo y bebiendo. Y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros, ¿qué cosa? Aquel día. ¿Qué día? El gran día en cual Él regresará. El gran día en donde acabará con este mundo. Y sigue diciendo: velad. ¿Qué dijo? Aquí está velad. Y noten ahora: velad pues, orando en todo tiempo. Ahora, ya sabemos que tenemos que velar y tenemos que orar. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Cristo nos dice: velad, orad. ¿Para qué? Para que tú puedas sobrevivir a los eventos que van a pasar, para que tú puedas estar en pie. Familia, aquí ninguno de nosotros sabe si vamos a estar vivos o no para lo que venga. ¿Están conmigo? Puede ser que no estemos vivos, puede ser que sí estemos vivos. Pero el llamado a la iglesia es que velad, orad. ¿Para qué? Para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, esa frase la habíamos hablado. Vayan conmigo a Apocalipsis, por favor. Habíamos hablado, Apocalipsis capítulo 6. El llamado es a velad. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a comenzar en el versículo número... Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer el sexto sello. Apocalipsis 6, 12. ¿Cuántos están ahí? Estamos estudiando el concepto de velad. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicia, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como ¿qué? Como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Están conmigo?
que ha llegado el gran día de Dios, el gran día de la ira de Dios, el día que viva a acabar y terminar con todo. Familia, ellos están viendo el regreso de Jesucristo a la tierra. Y la pregunta es, el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en qué? En pie. ¿Quién podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre? En otras palabras, nos está diciendo, velad. ¿Para qué? Para que puedas estar en qué? En pie delante del Hijo del Hombre. Así que como nosotros no sabemos si nosotros vamos a estar vivos cuando venga Cristo, quiere decir que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que velar. ¿Para qué? Para que podamos estar ¿qué? Para que podamos estar en pie. Ahora la pregunta es, la contestación a la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes son los que van a sobrevivir? Noten aquí, Nahum 1:5-6, los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Verdad? La ira de Dios, las plagas están cayendo, se está deshaciendo el mundo y Cristo vendrá, vamos a ver más adelante, justo antes de acabar con todo esto, en la séptima plaga, Cristo vendrá. Y la pregunta es, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá sobrevivir? ¿Quiénes son los que van a estar vivos, en otras palabras, cuando Cristo venga? Y la contestación a esa pregunta son ¿quiénes? Capítulo 7. Los quienes, los 144,000, ¿están ahí? Los 144,000, ese grupo selecto, ese grupo especial, ese grupo que tiene ¿qué cosa? El sello de Dios, son los que van a estar en pie cuando Cristo regrese. ¿Cuántos están conmigo? Porque dice Apocalipsis 7 claramente que ahí están los 4 vientos, lo hemos leído. ¿Y qué dice Dios? A los 4 ángeles, aguantando los 4 vientos, aguanta un poco, espera hasta que ¿qué? Vamos a leerlo, Apocalipsis 7. Versículo 3, ¿qué dice? Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. ¿Y quiénes son esos, familia? Los 144,000. Esta destrucción que va a venir sobre la tierra. En otras palabras, familia, somos llamados a estar en pie. Somos llamados a prepararnos porque puede ser que en nuestra vida nosotros vamos a vivir por medio de estos eventos. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Usted se imagina el privilegio de no morir y de poder ver el regreso de Cristo Jesús? Qué cosa espectacular va a ser eso. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, regresamos otra vez. Ya sabemos el contexto de velad. Velad para que podamos estar en pie. Velad porque puede ser que usted y yo seamos de esa última generación que va a venir la venida de Cristo Jesús. Y el llamado es hacer ¿qué? A velad. Ahora, vamos a entrar un poco más profundo en el concepto de velad. ¿Qué es velad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados? Porque no queremos encontrarnos como aquellos que estaban fuera del arca. Nos queremos encontrar ¿dónde? Como los que están adentro, los que están preparando, los que están viendo que la destrucción, que el final viene, y los que se están preparando para esto. ¿Están conmigo? Primero de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice, mas el fin de todas estas cosas se acerca, sed pues ¿qué? Sobrios y velad en oración. Aquí ya, velad nuevamente, velad es orar y velad es ser ¿qué? Sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Un sinónimo para la palabra sobrio, ¿cuál es? Temperantes. ¿Están conmigo? Temperante, limpios. ¿Están conmigo? La sobriedad tiene que ver con la temperancia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, eso es lo que hemos estado estudiando también. Ahora noten, velad, sed sobrios, orad. Noten lo que dice 1 de Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? A quién devorar. Dios nos dice velad. Estar pendiente, estar orando porque el enemigo anda como león rugiente. Ahora le hago una pregunta. ¿Significa que entonces cuando salgamos de nuestras casas tenemos que abrir la puerta y mirar a ver si no hay un león por ahí que nos va a devorar? No, ¿verdad? Nuevamente no está hablando de manera literal, sino está hablando como lenguaje figurado. Ahora la pregunta es, somos llamados a velar, a orar, a ser sobrios. ¿Para qué?
Porque el enemigo anda como león rugiente buscando devorar. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el león, cómo es que el enemigo que anda como león rugiente quiere devorarnos? ¿Cómo el enemigo quiere hacer? Vayan conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, nótenlo aquí, Cristo lo explica perfectamente. ¿Cómo es la pregunta que el diablo nos quiere devorar? Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. La pregunta es, ¿cómo el enemigo nos quiere devorar? Sabemos que no está hablando literalmente de comernos, pero algo está haciendo el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien qué, buscando a quien devorar. Dice Mateo 26, 36. ¿Cuántos están ahí? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y los 12 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y ¿qué? ¿Qué fue lo que le pidió Jesucristo a los discípulos? ¿Que hicieran qué? ¿Qué es lo que Cristo nos está pidiendo a nosotros, a la iglesia, en el tiempo final? Velad. Velad, ¿por qué? Porque el fin de las cosas se acerca. Velad. Lo mismo que le pidió a los discípulos. Noten lo que dice el versículo número 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Luego vino a sus discípulos, y ¿cómo los halló? Durmiendo. Noten entonces que él les pidió que velaran, pero ellos estaban ¿qué? Durmiendo. Entonces, ¿qué es lo contrario de velar? Dormir. ¿Están conmigo? Noten ahora lo que sigue diciendo. Vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Familia, Cristo le dice: velad conmigo. Pero ellos se quedaron dormidos. Y luego le dijo: velad y orad para que no entres en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Le hago una pregunta. ¿Qué es otra frase para entrar o caer en tentación? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama entrar o caer en tentación? ¿Eso se llama qué? Pecar. Entrar o caer en tentación es pecar. Cristo dice: no sigan durmiendo, no sigan así, sino que velad y orad para que no entres en tentación o para que no entres en pecado. Eso es el mensaje que le está diciendo a la iglesia. Velad para que no ¿qué? Para que no sigan viviendo en pecado, para que no sigan siendo arrastrados por la tentación, porque entrar en tentación o caer en tentación es pecar. ¿Están conmigo? Es ceder ante la tentación. En otras palabras, Cristo con lo que está diciendo a la iglesia es: yo quiero que ustedes sean victoriosos sobre la tentación y el pecado. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Él nos está diciendo: yo quiero verlos en victoria. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando entonces con los antediluvianos? Que no querían. Querían seguir viviendo ¿en qué? Querían seguir viviendo en pecado. Querían seguir viviendo, ¿verdad? Dándose la gran vida. Ellos no querían tener victoria. Ellos no querían vivir una vida cristiana poderosa. Y ahí pueden ser dos razones. Uno, porque les gustaba vivir en la carne y dijeron: no, es que nos gusta vivir en la carne, nos gustan las cosas del mundo. O dos, pensaban que no podían obtener la victoria sobre el pecado. ¿Me están entendiendo? O era que es que les gustaba, o era que pensaban que es que nosotros no podemos ser victoriosos porque es que nosotros somos pecadores. Y esa es nuestra naturaleza y por ende nosotros entonces tenemos que ¿qué? Tenemos que conformarnos con ¿qué? Con que somos así y así seguiremos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, vamos a poner esto a prueba bíblicamente, porque ya veo algunos que están como que mirándose. Amén. Me gusta eso, porque el mensaje está claro. Velad para que no caigas en tentación. Amén. Pregunta: ¿desde cuándo usted cree que se estaba predicando o se le predicó a la humanidad tener
Victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado. ¿Desde cuándo usted cree que empezó esa predicación a darse en la tierra? Desde el mismo comienzo, amén. Desde el mismo comienzo que Adán y Eva cayeron, desde el mismo momento que entró el pecado, ahí mismo se le estaba predicando y se le estaba diciendo que ahora, antes de entender qué es caer en tentación, qué es caer en pecado, primero vamos a repasar qué es el pecado. Noten, 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Romanos 7:7, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera ¿qué cosa? No codiciarás. Así que cuando miramos qué es el pecado ¿qué es? Transgresión de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿Adán y Eva pecaron? Sí. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que después de Adán y Eva haber desobedecido a Dios, haber violado, transgredido la santa ley de Dios, de haber visto los resultados del pecado entrar en el mundo, ¿usted se cree que Adán y Eva querían seguir pecando? ¿Usted se cree que Adán y Eva deseaban viendo? Recuerden, ellos son los únicos que vieron la perfección de Dios y luego vieron los resultados del pecado. Ellos fueron los únicos seres humanos que conocen qué es la diferencia. ¿Ustedes creen que ellos querían seguir pecando? No, jamás en la vida. Nada. ¿Pero qué pasó? Vayan conmigo a Génesis. Vayan conmigo a Génesis. Les voy a mostrar que este tema que está ya plasmado en Mateo 26 no es nuevo. Génesis capítulo 4. ¿Cuántos están ahí? Noten que dice en Génesis capítulo 4. Amén. Dice en el versículo número 3, Génesis 4:3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Por qué lo miró con agrado? Porque era ¿qué? Era el fruto de verdaderamente del corazón de Abel. Amén. Abel mostró su amor por Dios por medio de ¿qué? De la obediencia. Amén. Él mostró y Dios lo aceptó. Dios aceptó porque Abel hizo lo que Dios le pidió. ¿Cuántos dicen amén? Pero noten el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque no fue lo que Dios le había pedido. Y dice, ¿y qué le pasó a Caín? ¿Sé qué? Se ensañó. ¿Alguien tiene otra versión de Biblia diferente a ensañarse? Se enojó, se molestó, se airó Caín en gran manera y decayó su semblante. Noten, familia, el versículo número 6. Y dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has molestado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, ¿qué cosa? El pecado está a la puerta. Con todo esto, y a ti te será su deseo, y tú ¿qué? Te enseñorearás de él. Familia, ¿qué le dijo Dios a Caín? Caín, eso que tú estás sintiendo, eso que tú estás pensando, esa actitud que tú has tomado por culpa de tu propia desobediencia, esa mente, eso que tú tienes en tu cabecita ahora mismo, mucho cuidado con él, Caín. Porque si sigues albergando, si sigues alimentando esos pensamientos, ¿qué va a pasar? Eventualmente, ¿qué va a hacer? Vas a ejecutar esos pensamientos y vas a ¿qué? Vas a pecar. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba pensando Caín? Caín se molestó tanto y tanto. En vez de molestarse con él mismo, ¿con quién se molestó? Con su hermano. Porque miró y dijo, a este sí, pero a mí no. ¿Y qué hizo? ¿Pecó o no pecó? ¿Qué hizo? Mató a su hermano Abel. Él pregunta, ¿es matar uno de los 10 mandamientos? Sí, claro que sí, familia. Es el 6º mandamiento. Dice, no matarás. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? Cierto que si bien hicieres será acepto. Esta es otra versión de Biblia. Y si no hicieres bien, a la puerta está ¿qué? El pecado. Como fiera que te codicia.
a quien tienes que ¿qué? Familia, esto es espectacular. Caín fue tentado, ¿verdad que sí? Su concupiscencia, su naturaleza caída lo tentó. Él se llenó de ira. ¿Y qué le dijo Dios? Caín, mucho cuidado con lo que tú estás pensando. Apártate de esos pensamientos. Huye de lo que tú estás queriendo hacer, porque si no, ¿qué va a pasar? El pecado te va a dominar y te va a ¿qué? Como fiera que te codicia. ¿No decía la Biblia que el diablo anda como león buscando a quien devorar? Porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Pregunta. Que estemos en pecado. El diablo lo que quiere es que sigamos arrastrándonos en el pecado. El diablo lo que quiere es que sigamos viviendo vidas en donde el pecado nos domina, donde no tenemos poder y victoria sobre el pecado. Eso es lo que el diablo quiere. Y noten lo que Dios le dijo a Caín: a quien tienes que dominar. Amén. Está predicando Dios a Caín que él puede dominar su naturaleza, que él puede tener victoria sobre la tentación, que él puede tener victoria sobre el pecado, ¿sí o no? Sí, eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo: Caín, aunque tú tengas esos pensamientos, tú no tienes que ceder ante ellas. Tú puedes apartarte de eso. Pregunta, ¿Caín escuchó? No. ¿Qué hizo Caín? Terminó ejecutando el pensamiento. Recuerden que el pecado no es la acción. El pecado es ¿qué? El pecado es albergar ese pensamiento y ejecutarlo. Y eso fue lo que Caín hizo. ¿Saben que lo mismo que le pasó a Caín fue lo mismo que le pasó a Lucifer? Lo mismo le pasó a Lucifer también. Lucifer empezó a albergar esos pensamientos y ¿qué? Dios trató de razonar con él, pero no le escuchó. ¿Están conmigo esta hora o no están conmigo, familia? Ahora, quiero mostrarle el proceso de Caín, porque es el mismo proceso por el cual pasamos usted y yo, y está explicado en la Biblia. Vayan conmigo al libro de Santiago, por favor. El proceso de Caín está en Santiago. Quiero que noten que el pecado no es tentación. ¿Están conmigo? Ser tentado no es pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo? El pecado es ¿qué? Ceder, caer, entrar en tentación. Eso es pecado. Pregunta, ¿Caín tuvo la opción de decirle no al pecado cuando le vino el pensamiento negativo, sí o no? Sí, claro que tuvo, porque Dios se lo dijo: el pecado está a la puerta, pero tú no tienes que ceder. Tú puedes dominar esa sensación, esa tentación tú la puedes dominar. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1. Mira cómo lo explica aquí, perfectamente lo explica Santiago. Santiago capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 13. ¿Cuántos están ahí? Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que escuchen aquí la explicación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? De su propia concupiscencias es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Dependiendo de qué versión de Biblia tú tienes, o si buscas en la palabra original, la palabra concupiscencia significa deseos desordenados, deseos depravados, deshonestos. Es la naturaleza caída. Es lo que la Biblia le llama la carne. ¿Están conmigo? Es la naturaleza carnal. ¿Qué es lo que tiene? Que dice aquí que uno es tentado según nuestra ¿qué? Propia naturaleza. Noten qué interesante, familia, que el diablo la tiene fácil. ¿Usted lo sabe? ¿Por qué? Porque ya nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos unos deseos distorsionados. Tenemos unos deseos depravados, ¿verdad que sí? Ya, como dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. Ya somos egoístas. Pero ¿qué ocurre? Que el diablo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Provocar nuestras concupiscencias, provocar nuestra naturaleza. ¿Están conmigo? En otras palabras, el diablo la tiene fácil. ¿Qué hace el diablo? El diablo usa todo a su disposición para provocarnos por medio de nuestros 5 sentidos. ¿Están conmigo? Noten que el trabajo de Dios es doble. Porque primero que Dios solamente primero tiene que hacer que seamos enemigos del pecado, para entonces luego que podamos someternos para que nos pueda dar la victoria sobre el pecado. Pero el diablo lo único que tiene que hacer es provocar nuestra concupiscencia. ¿Me entienden? Hacernos una cosquillita en nuestra naturaleza carnal. ¿Y cómo hacemos? Nos fuimos. Noten lo que dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz a ¿qué cosa? Al pecado. Esto fue lo que le pasó a Caín, ¿sí o no? ¿Verdad?
Y el pecado siendo consumado da luz ¿a qué cosa? A la muerte. En otras palabras, familia, nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza carnal es provocada por medio de ¿qué? Por medio del bombardeo que tenemos. El diablo nos está bombardeando todo el tiempo. La televisión, la radio, la comida, todos los sentidos está buscando ¿qué? Provocar nuestra naturaleza carnal. ¿Para que qué? Para que cuando seamos provocados, cuando seamos tentados en nuestra naturaleza carnal, ¿qué hagamos? Caer. ¿Y caemos en qué? En pecado. ¿Me están entendiendo? ¿Están viendo el proceso como es? Le hago una pregunta. ¿Caín tenía la opción de decirle que no? Cuando su concupiscencia fue provocada, cuando fue tentado, ¿Caín pudo decir que no? Sí. ¿Pero qué hizo él? Él deseó ¿qué? Él deseó. Él sucumbió, como dice la palabra, ¿verdad? Él se entregó. Él entró, dejó que su naturaleza lo llevara. ¿Por dónde? Entonces la concupiscencia, después que ha consumido, ¿da qué? Da luz al pecado. Familia, cuando miramos el plan de salvación, escúcheme bien. El Espíritu Santo, ¿qué quiere hacer? Antes de nosotros entregarle nuestra vida al Señor, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Están conmigo? Destinados cada uno a morir. En otras palabras, usted y yo nacimos con una sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos de una naturaleza caída. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero pregunta, ¿será que en el plan de salvación Dios nos devuelve la fuerza de voluntad? ¿Será que el Espíritu Santo, escúcheme bien lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Por culpa de nuestra naturaleza hemos perdido la fuerza de voluntad. No podemos huir, no podemos decirle que no. Y la Biblia lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo quiere devolvernos la fuerza de voluntad. ¿Están conmigo? Quiere devolvernos para decir, yo veo el pecado, pero no quiero pecar. Vayan conmigo, se lo voy a mostrar en Génesis capítulo 3. Regresemos a Génesis. Le hago una pregunta. ¿Será que podemos nosotros ser victoriosos sobre el pecado, sí o no? ¿Será que nosotros podemos decirle no a la tentación, sí o no? ¿Qué ustedes creen? Sí, pues yo conozco personas que me dicen que no. Conozco personas que me están diciendo no, Dios, no podemos ser victoriosos sobre el pecado. ¿Y saben lo que yo les digo cuando me dicen eso? Hermano, hermana, cuando usted me dice a mí que yo no puedo obtener la victoria sobre el pecado, que yo no puedo decirle que no a la tentación, usted lo que me está diciendo es que el diablo es más fuerte que Dios. Porque tiene el diablo poder para tentarnos, para provocar nuestra concupiscencia, para arrastrarnos al pecado, ¿sí o no? Sí, miren este mundo. Entonces, si usted me está diciendo que el diablo tiene ese tipo de poder y que Dios no tiene el poder para mantenerme en pie, usted me está diciendo que el diablo es más fuerte que Dios. Y para mí, eso es una herejía. ¿Me están entendiendo? Noten lo que dice aquí en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. ¿Están ahí? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Recuerden que el diablo le había dicho en los versículos anteriores, le dijo que Dios te dijo que tú ibas a morir, que Dios te dijo que si tú comías del árbol, que tú ibas a morir. No, eso es mentira. Dios te estaba mintiendo, Dios te estaba escondiendo algo. Dios no quiere que tú seas como Él. ¿Y qué dice aquí que la mujer hizo? Noten, vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Familia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida. Por esos 3 puntos agarró a Adán y Eva. Y escuchen bien, Adán y Eva no tenían una predisposición como usted y yo a pecar. ¿Están conmigo? Adán y Eva no tenían nuestra naturaleza carnal. Adán y Eva eran como, tenían un carácter como, a imagen y semejanza de Dios. Y noten que ellos no tenían como nosotros esa concupiscencia, sino que ellos entonces, ¿qué? Ella vio que el árbol era deseable, era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y noten que Juan dice exactamente lo mismo. Juan 2, 15 al 17. No ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ¿qué?
Note que Juan está explicándonos, no sigan el mundo, no amen el mundo y no se dejen llevar por las cosas del mundo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las cosas del mundo? Noten aquí, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino de Él. ¿Dónde fue que vimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida? En Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Están conmigo? Por donde cayó Eva. Ahí nos está diciendo Juan, por ahí es que el diablo te quiere agarrar. Por alguno de estos 3 puntos, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la soberbia de la vida, es que el enemigo te va a ¿qué? Va a provocar tu naturaleza carnal, va a provocar tu concupiscencia. ¿Para que tú qué? ¿Cuál es la razón? Para que caigamos en pecado. Pregunto, ¿será que podemos ser victoriosos sobre estos 3 puntos? ¿Será que podemos ser victoriosos sobre los deseos desequilibrados, los deseos, las concupiscencias de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida? ¿Qué ustedes creen? Lucas capítulo 4, se lo voy a mostrar. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Noten lo que dice aquí. Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Están ahí? ¿Cómo puedo yo? La pregunta, ¿cómo puedo yo no ceder ante los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida? Por medio de esos 3 puntos, por medio de nuestros 5 sentidos, es que el diablo entonces tienta nuestra naturaleza. Pero ¿cómo puedo yo ser victorioso? Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿volvió de dónde? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era ¿qué? Tentado por el diablo. Pregunta, ¿Jesús fue tentado? Sí. Pregunta, ¿el pecado, la tentación es pecado? No. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que Cristo no pecó. Amén. Y cuando miramos la historia de Caín, ¿qué decía? Él fue tentado por su concupiscencia, pero Dios le dijo, tú no tienes que ceder ante ella. ¿Y qué dijo Caín? Yo voy a seguir como quiera. No voy a negar y me voy a alimentar y voy a dejarme llevar. Cristo fue tentado. Si Cristo fue tentado es porque, pregunto, ¿tenía la posibilidad de pecar? Sí, porque si no, no es tentación. Claro, no en su divinidad, sino en su humanidad. Porque dice aquí que fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Pregunta, ¿tenía Cristo hambre después de 40 días sin comer? No, no tenía hambre. Él tenía hambre con H. ¿Me están entendiendo? Imagina. Usted que es insoportable porque cuando se le brinca una comida. Imagínate 40 días sin comer. Noten lo que dice. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en ¿qué? En pan. Pregunta, ¿tenía Jesucristo poder para convertir esa piedra en pan? Sí. Pregunta, cuando le dice, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pregunta, ¿cuál tentación era esa? Los deseos de la ¿qué? De la carne, la comida. ¿Están conmigo? ¿Y qué le dijo Cristo? Versículo 4. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pregunta, cuando vino la tentación a Jesucristo, ¿qué usó Él para vencer la tentación? La palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué hizo? Se aferró a la palabra de Dios. Amén. Significa que entonces en este proceso, en esta lucha, en esta batalla campal que tenemos nosotros entre la carne y el espíritu, significa que para nosotros entonces poder vencer, ¿qué necesitamos también? Aparte del Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? La fe en la palabra de Dios. Amén. Confiar. Seguir, aunque nos cueste la vida, entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Amén. Sigue diciendo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la ¿qué? La doy. Pregunta, ¿cuál de los deseos eran esos? Los deseos de los ojos. Porque ¿qué hizo? Lo llevó al monte más alto y le dijo, miren, todo esto, si tú te postras ante mí, tú lo podrás recibir. Él le alimentó ¿qué cosa? Los deseos ¿qué?
los deseos de los ojos. ¿Qué dijo Cristo ante esa tentación? Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente, ante la tentación en donde cayó Eva y donde caemos todos, ¿qué hizo? Usó ¿qué cosa? Su fe en la palabra de Dios. Amén. Tercera, versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, ya lo leímos. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Qué le dijo el diablo? Escrito está. ¿Se conoce el diablo la Biblia? Mejor que usted y yo. Mejor que todos nosotros juntos. Se conoce el diablo la Biblia. Y dice: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Nuevamente, ¿cuál fue la provocación aquí? ¿Cuál fue la tentación? La soberbia, el orgullo. Como quien dice: tírate, que si tú eres el Hijo de Dios, los ángeles van a bajar y te van a agarrar. ¿Qué quería el diablo que Cristo hiciera? Que utilizara ¿qué cosa? Sus poderes divinos. El diablo quería que Cristo recurriera. ¿Pero qué le dijo Cristo? Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pregunta: ¿en donde cayó Eva, fue Cristo victorioso, sí o no? Donde Eva, en su naturaleza perfecta, no caída como nosotros, ella y Adán cayeron. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo, familia, fue victorioso sobre la tentación. Cristo fue vencedor sobre la tentación. Cristo vivió y dijo que no voy a ceder ante la tentación. Yo quiero honrar a mi Padre. Yo quiero honrar a la divinidad, a la santidad de mi Dios. Yo quiero honrarlo diciendo que no ante la tentación y ante el pecado. Amén. Y alguna gente me dice: ay, de hecho me pasó esto recientemente. Yo prediqué sobre la victoria sobre el pecado y prediqué sobre la ley de Dios. Y vino alguien y me dijo, una persona que estaba luchando con el asunto del sábado, y me dijo, estaba buscando una manera de no guardar el sábado, ¿verdad? Estaba cediendo ante la presión que le estaban haciendo los familiares y los amigos. Y me dijo: ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que lo que pasa es que Cristo Cristo no cedió porque Él era Dios. Cristo no era como nosotros. Cristo era diferente. ¿Y yo qué? Note lo que me dijo. Cristo pudo guardar la ley de Dios. Cristo pudo vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Él no era como yo. Él no es como yo. Él es diferente y por eso fue el que venció. Pero yo no puedo vencer. Y familia, a mí me chocó lo que él dijo. ¿Por qué? Porque será así. Familia, noten que cuando Cristo vino a la tierra, familia, Cristo, familia, ¿será que vivió como nosotros? ¿Será que sabe Cristo lo que es ser un ser humano? Con nuestras luchas y nuestras batallas y nuestras tentaciones. ¿Qué ustedes creen? Noten lo que dice Filipenses 2:6-8. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, aunque siendo Dios, aunque siendo ¿qué? Aunque siendo divino, no consideró el que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse, sino que ¿qué? En otras palabras, Cristo no se aferró a su divinidad, no se aferró a su poder divino. El diablo quería que él utilizara su poder divino. ¿Por qué? Porque si Cristo en algún momento hubiera utilizado un poder divino, el diablo que hubiera dicho: es que tú venciste utilizando un poder que los seres humanos no tienen. Tú utilizaste tus poderes divinos, así que tu victoria no es válida. Renunció a sus privilegios divinos, se humilló voluntariamente, tomando ¿qué cosa? ¿La qué? La naturaleza de esclavo, y haciéndose ¿qué cosa? Semejante a los seres humanos. ¿Qué dice? Cuando apareció en forma de hombre, a semejanza de hombre, en naturaleza de esclavo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No me digan a mi familia que Cristo no tenía nuestra naturaleza. No me digan a mí que Cristo no luchó con las mismas tentaciones. Y es más, no solamente con nuestras tentaciones, sino también Él fue tentado divinamente. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Y alguna gente me dice: pero es que Cristo no fue tentado con el sexo. Le voy a dar un ejemplo.
Si usted está 40 días, vamos a suponer yo, que me ponen en una isla por 40 días. Y después de 40 días, llega un barco a la isla donde yo estoy. Y en ese barco está mi esposa y hay un banquete de comida. ¿Qué ustedes creen que yo voy a agarrar primero? La comida. ¿Por qué? Porque llevo 40 días sin comer. Yo ni fuerza tengo para tener intimidad con mi esposa. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es más? ¿Qué es una naturaleza más básica? ¿La intimidad o la comida? La comida. ¿Están conmigo? Si él pudo soportar 40 días sin comer y le dijo, convierte esa piedra en pan, y él no lo hizo, familia, es que todas las tentaciones las venció. ¿Me están entendiendo la importancia entonces de la temperancia? ¿Me están entendiendo el asunto de la comida? Por eso la Biblia dice ayuna. El ayuno nos ayuda, nos enseña a ser temperantes. ¿Me están entendiendo? Y si nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, ser temperantes en la alimentación, no hay ningún pecado, ninguna tentación que el diablo nos tire que no podamos soportar. Nadie dijo amén. ¿Me están entendiendo? Por eso lo más básico, porque lo más elemental para un ser humano, lo más básico es el aire, la comida y el agua. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y por eso la importancia, la Biblia enseña sobre el ayuno. Para aprender a ser temperantes. Cristo pregunta, ¿ayunó o no ayunó antes de enfrentarse a su tarea? Sí, dice que por 40 días ayunó. Porque sabía lo que venía y tenía que ¿qué? Tenía que tener todas sus capacidades, toda su mente cabalmente preparado para la misión que le venía. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten lo que dice aquí, familia. Romanos 8, 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la... Nadie dijo amén. ¿Cómo? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la ¿qué? Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, escuche bien, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo, familia, tomó nuestra naturaleza caída, vivió como nosotros. Él sabe lo que es ser un ser humano. Él vino para poder compadecerse como nosotros, para que nadie viniera y dijera, eso era fácil para él porque él era Dios. No, la Biblia dice que él tomó nuestra semejanza de carne de pecado, pero nunca pecó. Y no solamente no pecó, sino que ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne, familia. En la cruz del Calvario no solamente está convertida la victoria sobre la paga del pecado, que es la muerte, sino que Cristo nos está diciendo en la cruz del Calvario, usted no tiene que ser esclavo más del pecado. El pecado no tiene que dominar tu vida, porque yo vencí, yo superé, yo me mantuve en pie frente a la tentación, frente a las peores tentaciones. Y como yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo, familia. ¿Y cómo? Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Familia, lo que nos está diciendo Cristo es, tú no tienes que ser esclavo del pecado ya. Tú no tienes que vivir siendo arrastrado por el pecado. ¿Por qué? Porque por medio del poder del Espíritu Santo, yo te estoy dando el poder, el mismo poder que tuvo Cristo aquí en la tierra, para que usted y yo podamos vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Usted pregunta, ¿quién quiere vernos arrastrándonos en el pecado? Satanás. ¿Quién quiere vernos victoriosos, viviendo vidas gozosas, vidas en alto, levantando el nombre de Dios? Dios. El diablo nos quiere mantener en pecado, porque la Biblia dice que el diablo peca desde el principio. Él transgredió la ley, él va en contra de los principios divinos, pero la Biblia dice que nosotros podemos. ¿Cuántos dicen amén? Familia, en otras palabras, ya no hay excusa para pecar. Antes de venir a Cristo Jesús, usted no podía evitarlo. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Usted no podía. ¿Por qué? Porque usted no sabía, no entendía. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, Él nos permite vivir de acuerdo a su palabra. Él nos permite que podamos vivir vidas victoriosas. Él nos permite
por medio de su intercesión, por medio del poder del Espíritu Santo, que nosotros podemos mirar al enemigo, podemos mirar la tentación, podemos mirar el pecado y decir, yo no quiero pecar, yo no quiero deshonrar a mi Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la ley? ¿La ley qué hace? Nos enseña el pecado. Entonces, no hay excusa porque ya con la ley el pecado está señalado. Ahora, ¿cuál es la próxima excusa? Es que yo no puedo ceder. Claro que no, porque cuando te señala el pecado es para que tú digas ¿qué? Para que cuando el diablo venga y provoque, cuando te tiente, entonces tú decir ¿qué? No quiero caer. Amén. ¿Podemos decir que no? Claro que sí, usted lo sabe muy bien. ¿Están conmigo? Usted sabe cuando va a hacer algo mal. Yo sé cuando voy a hacer algo mal. ¿Y cuál es la lucha? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no? Ay, solamente esta vez. Usted sabe. Y usted tiene que ¿qué? Tomar la decisión. El Espíritu Santo ¿qué hace? Nos devuelve la fuerza de voluntad para que podamos ¿qué? Decir no a la tentación. Decir no al pecado y podamos vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Amén. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cómo es? Nótenlo aquí. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios. Noten cómo exalta Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Escucha bien. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. Amén. ¿Por qué nosotros no tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros que no pueda compadecerse con nuestras debilidades? ¿Por qué? Porque Él vivió en esta carne débil. ¿Están conmigo? Él vivió como nosotros vivimos. Él sabe lo que es la lucha. Él sabe tu batalla. Él sabe la guerra interna que tiene el cristiano. Que el cristiano, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, el Pablo dice, no quiero pecar, pero sigo pecando. Cristo no pecó, pero Él sabe esa lucha. Él sabe la batalla que tiene cada uno internamente. Y Él nos está tratando de decir, como yo fui victorioso gracias al poder del Espíritu Santo, tú también lo puedes ser. Y entonces, ¿qué hace Él? Como sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Él sabe nuestras luchas y nuestras batallas. Dice, sino que fue como uno que fue ¿qué? ¿Tentado en qué? En algunas cosas. Aquí dice que Cristo fue tentado en todo, según nuestra, pero sin gloria a Dios. Cristo conoce tu tentación, Cristo conoce tu batalla, Él conoce tu lucha. Y te está diciendo, mi hijo y mi hija, yo quiero que tú seas victorioso. Yo quiero que tú vivas una vida gozosa. Yo quiero que tú tengas una vida, porque el pecado, ¿qué hace? Nos destruye. El pecado trae infelicidad, dolor, sufrimiento. Ya con lo suficiente que hay sufrir en este mundo. Y Cristo te dice, yo fui tentado en todo igual que tú, pero no pequé. Amén. Y como yo pude ser victorioso, yo te ofrezco mi victoria también. Tú también puedes serlo. Tú no tienes que seguir viviendo en pecado. Tú no tienes que seguir dejando que el enemigo te arrastre y te lleve por la calle. Familia, esto es el plan de salvación, ser victorioso. Dios no solamente quiere perdonar tus pecados, sino que te quiere dar la victoria sobre el pecado. Amén. Noten, acerquémonos pues, gracias a su intercesión, gracias a que Él puede ser nuestro sumo sacerdote, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Cuando venga la tentación, cuando venga la batalla, cuando venga la lucha, ¿qué es lo que está diciendo? Yo sé lo que es el ser humano. Ven a mí, acude a mí y yo te voy a ayudar. Yo te voy a fortalecer. Yo voy a dejar. Y yo voy a poner en ti el poder de mi Espíritu Santo para que tú puedas tener esa fuerza de voluntad y decirle no al pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Es gracias a qué? A su sacerdocio, a su obra. Quizás usted está aquí todavía y quizás está dudando. ¿Saben por qué? Este tema es muy difícil para mucha gente entender, porque se nos ha metido en la cabeza. ¿Saben cómo? Se nos ha metido en la cabeza que no, que Cristo es diferente. ¿Quieren verlo? Vayan conmigo a Primera de Juan, se lo voy a mostrar. Primera de Juan. Se lo voy a mostrar. Primera de Juan. ¿Cuántos están ahí? Primera de Juan capítulo 4. Les voy a mostrar de dónde viene este asunto. ¿Han escuchado ustedes alguna vez? Verás, vamos a leerlo primero porque si no se me chispotea. Primera de Juan. Capítulo 4.
Primera de Juan capítulo 4. ¿Cuántos están ahí? Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, es de Dios. Pero noten el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa o que niega que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. ¿Están conmigo? Ya identificamos este sistema llamado el anticristo. ¿Y qué es lo que dice el sistema del anticristo? El sistema de la bestia. ¿Que Cristo qué? Que Cristo no vino en la carne como nosotros, ¿verdad? ¿Han escuchado sobre la teoría sobre la Inmaculada Concepción? ¿Saben lo que es la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción es la creencia de que ¿qué? De que María no pecó. ¿Han escuchado esto? La Biblia enseña claramente que María ¿qué? Que María era tan pecador como todos nosotros. El único ser humano que no pecó es ¿quién? Pues la teoría es que María tuvo que ser sin pecado para que ella pudiera tener un hijo que no haya pecado. Esa es la teoría o la creencia de la Inmaculada Concepción. Dicen, bueno, si Cristo no pecó, pues obviamente entonces María tampoco pudo haber tenido pecado. Y llegan a esa conclusión. ¿Y saben qué? La mayoría de los cristianos en el mundo hoy en día están creyendo esto. Y justifican, como yo no soy como Cristo, así que yo no puedo vencer el pecado, así que yo voy a seguir viviendo así. Yo voy a seguir viviendo en mi pecado. ¿Cómo es posible, dice Juan, que nosotros que vivíamos en pecado antes, que ahora hemos sido salvados del pecado, cómo sigamos viviendo en él? ¿Me están entendiendo? Pablo lo dice. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Quiero que lo vean conmigo. Romanos capítulo 6. Pablo explica claramente. Pablo explica en Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Están ahí? Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es el pecado, familia? Transgresión de la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo en el versículo 1, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en la transgresión de la ley para que la gracia sobreabunde? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Será que vamos a seguir transgrediendo la ley? ¿Será que vamos a seguir viviendo en pecado porque ha llegado la gracia? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Amén? ¿Qué está diciendo Pablo? No, si Cristo murió por tus pecados, si Él murió por la transgresión de la ley y ahora su gracia nos concede libertad para no solamente tener que morir al pecado, sino también que no tenemos que ser esclavos del pecado. Pablo dice, ¿y cómo vas a seguir pecando? ¿Cómo vas a seguir violando la santa ley de Dios? ¿Están conmigo o no están conmigo? El principio es el mismo, nótenlo aquí en Hebreos 2:18, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es que poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. ¿Por qué? ¿Por su qué? Por su intercesión. Él sabe lo que es la lucha y las batallas humanas, porque Él es un ser humano. Él sabe, familia. Noten aquí, 1 Corintios 10:13, no os ha tomado tentación, sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis. Digan amén. Dice, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis ¿qué? Pregunta, ¿está hablando Pablo sobre la lucha y la batalla que tenemos con la tentación, las concupiscencias? Sí. ¿Y qué está diciendo él? Mira, Dios no te va a poner a ti en una situación en la cual no te va a dar la salida cuando venga la tentación. En otras palabras, lo que está diciendo es, cuando venga la tentación, Dios permite esa tentación en tu vida porque Dios te va a dar el poder para decirle que no a esa tentación, para que no caigas en pecado. Amén. Porque dice, porque con la tentación, ¿tentación para qué? Para pecar. Daré también la salida para que podáis resistir a la tentación. ¿Qué es resistir a la tentación? La victoria sobre el pecado. Amén. Noten, lo dice aquí también en Santiago 1:12. Bienaventurado, bendecido el varón o la hembra que soporta la tentación. Amén. Que dice que ve la tentación y dice que no quiero ceder ante ella, no quiero caer en tentación, no quiero pecar. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a todos los que le aman. ¿Cuántos dicen amén?
Y por eso dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, noten aquí, familia, esta frase, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pregunta, ¿quién es el poder que actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Pregunta, si usted le dice, Señor, yo quiero honrar la muerte de Cristo. Yo quiero honrar tu santidad. Yo quiero honrar tus principios divinos. Y yo no quiero pecar. Yo quiero ser victorioso sobre la tentación. Yo quiero tener una vida cristiana de gozo y de alegría. Pregunta, ¿nos lo va a dar? No. Nos lo va a dar mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Amén. Es más que sí. Es que mucho más de lo que entendemos y creemos, es lo que Dios nos va a hacer, es lo que Dios quiere darnos, quiere que seamos victoriosos, amén. Familia, noten estos versículos, esta es una cosa, una obra de arte. Yo no lo entiendo todavía, pero lo tengo que compartir contigo, aunque no lo entienda. Primera de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad nos han sido dadas por su divino poder, amén. Que todas las cosas que necesitamos para vivir vidas gloriosas, vidas victoriosas, vidas santas, nos ha dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Esas no fueron las promesas que Cristo agarró cuando fue tentado después del desierto? ¿No se aferró él de las promesas de Dios? ¿No se aferró de la palabra? ¿Ah? Sí, y noten lo que dice. Para que por ellas llegases a ser participantes de la... ¿Qué? Usted y yo, dice la Biblia, que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Por medio del poder del Espíritu Santo. Esa misma relación que tuvo Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo ahí, eso mismo nos quiere dar a nosotros, para que podamos que la humanidad caída, junto con el poder del Espíritu Santo, familia, nos puede levantar y mantener en victoria. Y podemos ser participantes. Noten, ¿qué significa ser participantes de la naturaleza divina? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Podemos. No tenemos que ceder ante nuestra naturaleza caída. No tenemos que ceder ante las concupiscencias. Podemos nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo, vivir vidas victoriosas, campeones en la fe. ¿Están conmigo? Y todo esto por medio del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 12, 17. Porque el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? A hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Qué hacen qué? Que tratarán de guardar los mandamientos de Dios. Noten que aquí dice que en el final la iglesia remanente será atacada por el diablo. Pero ¿qué va a pasar? Que ese remanente que va a ser atacado, ¿qué va a hacer? Va a guardar los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Amén. Significa que van a tener en alto la ley de Dios. Van a sostener la ley de Dios como esos principios divinos. Y van a decir ¿qué? Un pueblo que va a decir: no queremos pecar, no queremos deshonrar a nuestro Dios. Queremos mantenernos y vivir de acuerdo a su santidad, de acuerdo a sus principios, y levantar la bandera de victoria en contra del enemigo. Porque el enemigo, familia, va a enviar a Babilonia a acabar con todos aquellos que quieren ser fieles. ¿Saben por qué el diablo está airado con el remanente? Porque el remanente quiere vivir en victoria. Porque el remanente quiere vivir en santidad. Porque el remanente quiere levantar la cruz de Cristo Jesús y decir: gracias a la muerte de Cristo, no solamente la paga del pecado ha sido saldada, sino también Cristo me ha dado la victoria también para yo poder vivir como Él vivió en esta tierra. Eso es la victoria, familia. Y el diablo está airado con esa gente. El diablo no quiere saber. Familia, por favor. Pablo, familia, dijo, no que lo haya alcanzado, amén. Noten, Apocalipsis 14, 12, aquí está ¿qué cosa? La paciencia. Aquí está hablando de los que van a perseverar en el fin, los que van a estar en pie. Aquí está la presencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? Esa misma fe que tuvo Cristo fue la que hizo que Él viviera en victoria. Amén.
Dice, no dice que tratarán de guardar los mandamientos de Dios. Dicen que ¿qué? Que van a guardar. Amén. Por medio del poder del Espíritu Santo van a ser victoriosos. Y esa es la misma fe y la misma victoria que tuvieron esos 3 jóvenes hebreos. ¿Están conmigo? Pero ¿qué es lo que enseña el mundo? El mundo te dice, no, eso no es nada. Usted no puede soportar. Aquí hay 3 jóvenes hebreos que la tentación vino ante ellos y frente a la muerte ellos dijeron que preferimos morir que desobedecer la santa ley de Dios. Esa es la fe de Jesús. Eso es guardar los mandamientos. Es una obediencia a la palabra de Dios basado ¿en qué? Basado en la justicia de Cristo. Basado en lo que Él ha hecho por nosotros. Confiar en su palabra cuando Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Séme fiel. El corazón de aquellos que van a estar en pie al final son aquellos que quieren decir, yo prefiero morir que desobedecer la palabra de Dios. Eso es la fe de Jesús, familia. Esa es la experiencia de los 144,000. Esos son los que van a preferir la muerte que desobedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han tenido una relación tan cercana con Cristo Jesús. Han se acercado tanto al Señor que no quieren deshonrar nunca su muerte. Amén. No sigas creyendo la mentira de que tú no puedes, de que así eres, así serás, porque si fuera así yo me hubiera quedado como yo estaba en el mundo. Pues soy cristiano, sigo viviendo como yo quiera. No. ¿Cómo vamos que estábamos arrastrándonos en el mundo? ¿Cómo vamos a seguir arrastrando? Si el asunto de la victoria, familia, el asunto de la vida cristiana es levantarnos para dar ejemplo y testimonio al mundo de lo que es vivir en santidad. Y dar esa muestra al mundo y que la gente diga, wow, si tú pudiste, yo también puedo hacerlo. Y yo sé que yo puedo, ¿saben por qué? Porque Cristo también lo hizo. Y su victoria es nuestra victoria aquí en la tierra. Para mantenernos en pie, gozando. ¿Cuántos le dicen amén? Pero claro que no es por mi propia cuenta, sino porque todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. ¿Saben cuál va a ser la experiencia de los 144,000? ¿Saben cuál va a ser la experiencia de aquellos que dice la palabra de Dios que van a estar en victoria? Noten que los nombres de ellos aparecen en Apocalipsis capítulo 7. Estos son los nombres en el orden que aparece. Y aquí hay un mensaje para el pueblo de Dios. Judá, alabaré al Señor. Rubén, Él me ha mirado. Gad, me ha dado buena fortuna. Aser, feliz estoy. Neftalí, mi lucha. Manasés, haciéndome olvidar. Simeón, Dios me escucha. Leví, apegado a mí. Isaacar, me ha recompensado. Zabulón, morada. José, Dios me añadirá. Y Benjamín, hijo de su mano derecha. Cada nombre de cada uno de la lista como aparece, la única vez en la Biblia que aparece en ese orden, es un mensaje. Es un mensaje que se está dando en el pueblo final, en el remanente. ¿Y cómo dice el mensaje? Cuando ponen los nombres juntos, ¿qué significado tienen los nombres de los 12 hijos de Israel en Apocalipsis? Alabaré al Señor porque Él me ha mirado y me ha dado buena fortuna. Soy feliz porque de mis luchas me ha hecho olvidar. Dios me escucha y se ha apegado a mí. Me ha recompensado con una morada y Dios me añadirá como hijo de su mano derecha. Ese es el mensaje, familia, de aquellos que van a estar en pie. Que aunque venga el diablo, aunque vengan todos los poderes de la tierra, ese pueblo va a decir que yo no voy a caer. Yo prefiero morir que deshonrar a mi Dios. Y como Él me ha dado el poder, como Él, por medio de su intercesión, su Espíritu Santo, me dirige y me fortalece, yo también puedo vivir en victoria. Amén. Ese es. Como dice Pablo, no hemos llegado, pero ¿qué? Vamos en ese camino. Amén. Este es el proceso, familia, es el proceso de la santificación. Noten, 2 Corintios 6, 14, 18. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi ¿qué? ¿Cuántos quieren esta experiencia? ¿Cuántos quieren decir que Dios anda conmigo? Dios camina conmigo. Dios vive conmigo porque lo veo en mi vida, lo veo activo. Lo veo como yo lo que era antes me he alejado de eso. Eso es lo que está diciendo. Y noten lo que dice Dios. Por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Y qué cosa? Apartaos. El llamado a apartarnos de las cosas del mundo. A ser santos, dice el Señor. Y no toques lo inmundo. No sigas revolcándote en el mundo. ¿Y qué dice Él? Si hacemos eso, yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Dios Señor Todopoderoso. Amén. Ese Señor Todopoderoso que nos sostiene y nos levanta dice: yo quiero ser tu papá. Yo quiero verte en victoria. Yo quiero verte en pie. Yo quiero verte no cediendo ante la tentación. Y noten lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de ¿cuánto? De toda contaminación de carne y del espíritu. ¿Qué cosa? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Qué nos está llamando? A perfeccionar la santidad. ¿Qué es eso? A seguir consagrándonos, a seguir aferrándonos, porque Dios tiene una obra poderosa que quiere hacer contigo. Usted no se imagina el plan que tiene Dios para tu vida. Pero para Dios poder cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros, nos pide ¿qué? Que nos apartemos, que nos aferremos ahí, que apartemos de las cosas, que vivamos perfeccionando la santidad por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de salvación. Ese es el gozo. Quiero terminar con Santiago. Vayan conmigo, por favor. Noten esto, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Esto es lo que Cristo anhela ver en nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Noten esto, familia. No olviden estos versículos. Cada vez que venga la tentación, no olviden lo que Dios le dice. ¿Están ahí? Dice Santiago 4, 7. ¿Qué dice? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Y cuando hacemos eso, ¿qué ocurre? Resistid al... ¿Cómo resistimos al diablo? Sometiéndonos a Dios. ¿Y qué es resistir al diablo? ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Que pequemos, ¿verdad? El diablo quiere que pequemos. Dios dice: sométete a mí y resistid al diablo. Resistir la tentación. Pregunta: ¿cómo es la única manera que podemos resistir la tentación? Sometiéndonos a Dios. Amén. Porque cuando nos sometemos, mientras más nos sometemos, más poder nos da. Mientras más nos consagramos, mientras más sometemos el yo, mientras más nos apartamos, más recibimos del Espíritu Santo. Y cuando hayamos resistido al diablo, ¿qué dice? Huirá de vosotros. Pregunta: ¿no fue lo que le pasó a Cristo? ¿Sí o no? ¿Cristo se sometió al Padre? ¿Vino el diablo y lo tentó? Sí. ¿Lo pudo? ¿Resistió la tentación? Sí. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Huyó? ¿Por qué el diablo huyó? Porque el diablo dijo: no tengo nada que hacer con este muchacho. Este muchacho no cede. Esa misma experiencia de Cristo es la misma experiencia que usted y yo podemos tener. Aquí dice: si nos sometemos a Dios, Él nos va a dar el poder por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para resistir la tentación. Y cuando hagamos eso, cuando hayamos resistido la tentación, ¿qué hace el diablo? Huye de nosotros. Amén. Versículos 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las ¿qué? Las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad ¿qué? Vuestros corazones. ¿Están conmigo? ¿De qué está hablando? De santificarnos, de limpiar nuestras vidas, de purificar nuestras vidas, de dejar que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Para qué? Para que podamos tener vidas victoriosas en Cristo Jesús. Amén. Ese es el anhelo y el deseo de Dios en nuestra vida, familia. Vernos en victoria, vernos gozosos, y que la gente pueda ver ese testimonio, puedan ver las obras de Dios en nuestra vida y decir: wow, de verdad que se puede gozar esta vida cristiana, que se puede vivir y levantar el nombre de Dios y decir: el diablo no tiene nada que ver conmigo, porque yo todos los días someto mi casa, mi persona, mi matrimonio y mi hogar al Señor. Y yo no quiero deshonrar al Señor mi Dios. Yo quiero vivir en santidad. Amén. Pregunta: ¿hay alguien esta noche que quiere decir: yo también quiero vivir en santidad? Yo quiero vivir una vida victoriosa en el Señor. Póngase en pie en esta noche si usted se lo quiere decir solamente. No porque yo lo diga, no porque yo me creo, familia, y no que haya llegado tampoco. Yo no he llegado, pero ¿qué hago? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar un himno para terminar. Este himno se llama En Cristo hallo amigo. ¿Cuántos los han escuchado? Muy famoso. Quiero que noten la letra de este himno, porque nosotros escuchamos En Cristo hallo amigo. Es un himno muy contento, muy gozoso, y pensamos que
Familia, este himno, quiero que presten atención a la letra. El himno En Cristo hallo amigo, lo que está hablando es que por medio de Cristo Jesús nosotros podemos ser victoriosos. Por medio de Cristo Jesús no tenemos que ceder ante la tentación. Por medio de Cristo Jesús podemos ser victoriosos ante la tentación y caminar y estar en pie. Amén. Y si podemos estar en pie ahora, estaremos en pie en aquel momento. Que aunque el enemigo trate todo lo posible, haga todo y nos tire todas las fuerzas del enemigo en contra de nosotros, nosotros diremos: nunca vamos a deshonrar a nuestro Dios. Amén. Noten la letra. Me voy a unir a ellos. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. ¿No estaba hablando de victoria? Miren ahora. Jesús jamás me falta, Jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. ¿Para qué? Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Noten. Si el mundo me persigue, Si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. ¿podemos o no podemos? Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. ¿Se puede o no se puede, familia? Claro que sí. Piense que Cristo en gloria Muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrando en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. con los santos redimidos, Glorioso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. A que nunca habían visto ese himno con esos ojos. Eso es lo que trata el himno. El himno nos está diciendo: venga tentación, venga lucha, venga batalla. El enemigo les va a tirar con todo, pero Cristo es nuestro amigo para sostenerlo en victoria. Amén. Para decir: no, yo no quiero deshonrar a mi Cristo nunca. Yo quiero vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias, porque esto, Padre, no se escucha en ningún otro lado. Esto no se predica en ninguna parte. Gracias, Padre, que a nosotros, la Iglesia Adventista, nos has dado este mensaje tan poderoso. Sabemos que hay muchos cristianos muy sinceros en todas partes, en diferentes iglesias, denominaciones. Gente que te aman y te honran y te sirven de acuerdo a lo que ellos conocen y entienden. Y creen que como uno nació así, que es inevitable, que uno trata de hacer lo mejor que puede y pues en algún momento en el futuro se resolverá. Pero nosotros sabemos que tu palabra es poderosa y que tus promesas son poderosas y eternas. Y tu palabra dice que aquellos que quieren vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús, todo lo pueden en Cristo que nos fortalece. Que el poder del Espíritu Santo, que cada día nos consagremos para recibir más y más del Espíritu. Que podamos llenar estas vasijas, estos cuerpos que estaban vacíos antes de venir al Señor, y viendo y entendiendo y comprendiendo quiénes somos, de dónde venimos, entender el gran precio que ha costado nuestra salvación, pero no solamente para pagar por nuestros pecados, que es la muerte, sino también Cristo en la carne enterró
el pecado, para que no tuviéramos que ser esclavos del más. Y como Él vivió una vida victoriosa, nosotros también lo podemos hacer. Gracias por esa victoria, Padre. Gracias porque podemos alcanzar ese nivel, esa santidad que tú nos estás pidiendo. Pero sabemos que nada puede ser basado en nuestros méritos, que nosotros no tenemos nada, simplemente ofrecer nuestro corazón, nuestra mente, para que tu Espíritu Santo pueda producir en nosotros ese deseo, ese gozo, ese anhelo, esa victoria que el ser humano le falta. Eso solamente es posible por medio de tu Espíritu Santo y la intercesión de Cristo. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias por dirigirnos y llevarnos y traernos mañana de regreso para seguir estudiando tu palabra, para seguir disfrutando. Y todo esto te lo pedimos en el precioso mérito de Cristo Jesús. Amén. Dele un abrazo que está a su lado y dígale: yo quiero verte en victoria.